Muy buen día, antes que nada bienvenidos a este tutorial en video. El propósito del mismo es para que podamos descargar el programa llamado Hot Potatoes versión 6.3 y para que utilicemos en específico uno de sus módulos, que es el de crucigrama, para que posteriormente podamos utilizarlo como un paquete de SCORM en la plataforma Moodle. Pues bien, para dar inicio necesitamos primeramente descargar el programa. Para ello, entonces, dentro de nuestro navegador podemos simplemente en Google buscar la palabra Hot Potatoes. Ya nos va a aparecer entonces ahí la palabra la 6. La primera opción, hotpot.ubic.k, es la que nos lleva al distribuidor oficial. Y de aquí nos vamos a Download. En Download tenemos entonces la opción para Windows y estas son las versiones de los Windows que acepta, y también habría una opción para poderlo descargar para macOS mediante la máquina virtual de Java. Bien, en este caso descargando la opción para Windows y dándole guardar archivo, nos va a aparecer una vez descargado el siguiente archivo. Simplemente es dar doble clic y llevar entonces a cabo los botones siguiente y aceptar y demás. Ejecutar, que lo queremos en el idioma, que en el siguiente, que aceptamos las condiciones, que nos dice entonces de alguna manera, aquí podríamos leer un poquito del que es Hot Potatoes, que tiene varios módulos y cada uno entonces qué es lo que hace. Bueno, eso lo dejamos entonces para que ustedes si lo gusten leer. Siguiente, y entonces una vez que lo tengamos instalado nos podemos entonces percatar que lo tenemos instalado, pues buscándolo dentro de nuestros programas, ¿no? Entonces en la búsqueda, en este caso podemos abrir Hot Potatoes y nos aparece de la siguiente manera. Ok, ya que tenemos entonces el Hot Potatoes instalado, podemos ver entonces que existen varios módulos. En este caso nos vamos a enfocar, por la cuestión de tiempo, a este que se llama JCross, que en realidad nos abre un módulo para poder entonces trabajar con las siguientes opciones. Aquí vamos a elaborar lo que es un crucigrama y vamos ahorita a ver cómo se debe de actuar para poder trabajar este crucigrama. Para ello yo me apoyé ya de las instrucciones hechas, lo cual también se los recomiendo, es tener por una parte la palabra que va a ser la que mostremos en este cuadriculado, y por otra parte la pista para encontrar entonces esa palabra. Es decir, ahorita por ejemplo, si yo quisiera que la palabra a buscar sea cuestionario, entonces la pista es un instrumento en el que figuran pues opciones diversas, ¿no? Como opción múltiple, falso verdadero y demás. Bien, ¿qué es lo que sigue? Simplemente entonces es, en la parte que queramos nosotros construir esa palabra, es comenzarla a escribir letra por letra. Por ejemplo, aquí tendría que irme a escribir la palabra cuestionario. Una vez que la tengo, puedo agregar entonces la pista que me va a ayudar. Esa pista, como ya mencionaba, ya la tengo entonces escrita para agilizar un poco, y aquí yo puedo decirle que va a quedar de esta manera. ¿Qué es lo que nos presenta esto de pistas? Nos dice entonces que va a quedar de manera horizontal, como lo acabo entonces de posicionar, que la palabra va a ser cuestionario y que la pista entonces va a ser esto que acabo de agregar. Es un instrumento que se pueden configurar respuestas de opción múltiple, falso verdadero, respuestas, hablando entonces en este caso de modo. Le doy OK. Ya está entonces agregado como pista y le vuelvo a dar OK. Ahora bien, otra de las que quisiera tener, por ejemplo una tarea, me puede ayudar con la letra T. Pues entonces de aquí desgloso la palabra tarea. Y simplemente entonces nuevamente añado la pista. Ahora tarea figura como una vertical, y aquí entonces agregamos la pista de lo que es la tarea. De igual forma, OK, OK.
Y así es como vamos formando cada una de las palabras con sus respectivas pistas. Va a ser un poco sencillo en ese aspecto. Ahora bien, hay algo que también es importante que conozcamos, porque una vez que nosotros creemos nuestro paquete, en realidad va a aparecer con las instrucciones por default como las presenta el Hot Potato 6. En este caso yo lo hice previamente aquí en opciones y en configurar el formato del archivo original o originado. Yo puedo ir cambiando las instrucciones paso a paso de los botones o de lo que me va presentando la interfaz una vez terminado. Para esto entonces, por ejemplo, yo quiero un título o un subtítulo, pues entonces lo adapto, lo personalizo, quitando entonces lo que venga aquí, y yo entonces simplemente poniendo los datos que quiero en el idioma que quiero. Las instrucciones de igual manera nos aparecen por default en inglés. Nosotros entonces podemos personalizarlas y de aquí entonces darle un poco más de facilidad a los alumnos que van a estar entonces revisando dicho módulo. De igual forma tenemos pestañas que también nos empiezan a decir en su homónimo en inglés entonces cómo está relacionado, y nosotros podemos irlas cambiando cada una de ellas. No es más que ir explorando las opciones que tenemos y entonces irlas cambiando y de alguna manera ir viendo cómo va a quedar. Voy a cerrarlo. Ahora bien, de aquí nosotros tenemos la forma en el menú de archivo, tenemos algunas formas ya de presentar una vez terminado nuestro cuestionario, y unas entonces podría ser que nosotros creemos una página web. Para esto entonces yo nada más con F6 o simplemente yéndome a esta opción podría ver, lo quiero guardar por ejemplo, en una nueva carpeta, le pongo un nombre X, me dice entonces que si lo quiero ver ya en el navegador, cómo se vería entonces en un navegador web, y de esta manera podríamos ver cómo quedó. Esta es una forma entonces de tener el resultado o el producto. La que queremos entonces observar para nuestro propósito va a ser la siguiente, que nosotros simplemente le demos entonces a empaquetarlo. Esto es, una vez que ya hicimos las configuraciones necesarias, crearlo como un SCORM 1.2 package. Me dice entonces que antes debo de guardar el archivo, porque el archivo ahorita lo tengo sin título en la parte de aquí arriba, por tanto entonces lo vamos a guardar primeramente. Guardar como, le voy a decir entonces que crucigrama de prueba, y una vez guardado ya puedo entonces ahora sí crear el paquete. Dice que contiene un espacio que puede causar problemas. Bueno, se sugiere entonces que no dejemos espacios. No me voy a regresar, por tanto entonces nada más es recomendación para ustedes. Lo vamos a volver a guardar. Voy a guardar entonces en C. En el escritorio está bien. Lo voy a guardar entonces como ya tenemos una opción entonces de guardado. Quiere decir que nosotros lo vamos a guardar como SCORM elaborado por SCORM, y voy a ponerme las iniciales. Una vez que tenemos esto, si podemos ir entonces a nuestro escritorio, vamos a ver el resultado que me salió de este SCORM. Este es entonces el archivo que tenemos. Lo voy a poner aquí. Entonces este es mi empaquetado. Yo no tuve ni que crear ajustes de XML u otras cosas que se utilizan en otros programas. Simplemente entonces el Hot Potatoes lo hace de manera automática una vez que yo creé el producto en alguno de sus módulos.
Ahora, ¿qué sigue? La parte 2 sería que nosotros lo integremos dentro de nuestro módulo en Model. Por tanto, entonces, para esto voy a utilizar el tema 5. Estoy en Model actualmente, y entonces yo le digo añadir una actividad o recurso. Me aparecen las diferentes actividades que podemos integrar, y dentro de ellas, esta sería si nosotros hubiéramos optado por la de página web, nada más nos genera un JS y ese es el que tendríamos que subir aquí, pero en este caso estamos hablando de que lo vamos a subir mediante un paquete empaquetamiento de SCORM. Pues bien, y aquí entonces le damos a agregar. Les sugiero que le den a expandir todo para que de una vez veamos todas las opciones que tenemos en la parte de abajo y no tengamos que ir dándole a cada una de las flechitas. Y aquí va a ser el nombre que va a presentar entonces el ejercicio. Ahora sí sería SCORM elaborado por y las iniciales. Una pequeña descripción que tendría que ser la que ve entonces el alumno para que entienda qué es lo que debe de elaborar con este SCORM. Ahorita la voy a dejar como instrucciones, pero estas ya se tienen que elaborar en particular, que es lo que se pretende con este tipo de producto. De aquí entonces la cuestión de las configuraciones va a ser muy sencillo que nosotros vayamos siguiendo, porque tiene muchos tipos de ajustes, dentro de ellos que también nosotros tenemos cómo puntuar o cómo obtener una calificación de acuerdo a lo que obtuvieron del SCORM y que se vea reflejado en el libro de calificaciones. Es decir, que el SCORM me puede reflejar un puntaje, simplemente el que lo contesten, el que lo hagan, el que lo realicen. Bien, aquí entonces nos pide que subamos el archivo. ¿Cuál archivo? Pues el que tenemos entonces como SCORM, el empaquetado. Aquí lo vamos a ir subiendo y vamos a ir mientras viendo también las opciones más que tenemos. Dice que lo va a realizar en la ventana actual cuando lo ejecute entonces el alumno. En la parte de aquí me voy a brincar algunas de las opciones, porque ya ustedes las pueden ir modificando e ir viendo entonces el resultado. Es modificar, ver el resultado, qué cosas son las que han estado cambiando. Aquí es donde mencionábamos. Aquí yo entonces puedo decirle que lo que quiero es que me tome como un objeto de aprendizaje, por ejemplo, o que simplemente me diga la calificación que obtuvo más alta. Y esto de aquí, si yo quisiera, una vez que haya obtenido un puntaje determinado, quiero entonces que me lo tome con base a 2 puntos o con base a 10 puntos. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, una vez que yo realizo el crucigrama, el mismo Hot Potatoes lo calcula en un porcentaje de 0 a 100. Pues de ese 0 a 100 yo quiero entonces que lo transforme a su equivalente a 1 punto, a 2 puntos o a 10 puntos, y entonces quien obtuvo 100 de calificación, pues entonces te obtiene los 2 puntos directos, y así sucesivamente, como realizando un tipo regla de 3. Ahora bien, una vez que ya vamos viendo las opciones más que tiene, entonces podemos realizar o podemos guardar los cambios y ver cómo se vería nuestro trabajo. De esta manera entonces ya me dice que el título que le escribimos, y me dice entonces que llevo ahorita un número, bueno, las instrucciones que dejamos entonces en blanco. El número de intentos no tiene un límite. Número de intentos realizados, hasta ahorita no he realizado ninguno. El método de calificación quiere decir entonces que si lo intento 1, 2, 5 veces y logro en la quinta ocasión completarlo de manera correcta, pues entonces lo habré tenido los 2 puntos. Calificación entonces de más. Aquí entonces me dice entonces que puedo ver la vista previa y me va a aparecer esta opción que me carga ya en automático a nuestro crucigrama. De aquí lo que les mencionaba, esto que nosotros pusimos en español, y entonces de aquí sería ingresar. Al darle clic al número 1, me abre entonces la pista. En este instrumento se pueden configurar preguntas de tipo opción múltiple y demás. Yo entonces en este momento conozco
la respuesta, digo que es un cuestionario, o bien yo le puedo pedir que me dé una pista. Dentro de las opciones que también tenemos en el Hot Potatoes, yo podría quitar este botón. Esta pista me ayuda a ver entonces cuál es la primera palabra, digo la primera letra entonces de esa palabra. Si le vuelvo a presionar me empieza a decir. En este caso ya lo vamos a completar. Introducimos entonces nuestra pregunta. Cuando tenemos entonces que introducir la palabra de la opción 2, pues entonces le doy al 2 y ahora me cambia. Dice, este tipo de instrumento permite al alumno subir archivos de cualquier tipo. Pues ya sabemos entonces, conocemos que es una tarea. Le damos entonces introducir y cuando le damos comprobar respuesta, aquí es a donde mencionábamos. Cuando le doy comprobar respuesta me dice bien hecho y tu resultado es 87. ¿Por qué 87? Porque utilicé 2 veces la pista y eso entonces me restó puntaje. Ahora, como ahorita estoy en modo de profesor, no vería mi puntaje reflejado en el libro de direcciones, digo en el libro de calificaciones, pero siendo un alumno y yéndonos entonces al libro de calificaciones, podría haber reflejado ese 87 cuánto equivale en ese 2 que teníamos para esta actividad. Pues bien, espero que les haya servido, que comiencen ustedes a sentirse con la libertad de utilizar, si no los demás módulos que ofrece Hot Potatoes, y así entonces podamos completar la actividad. Muchas gracias y seguimos en contacto.